Hola a todos, en esta oportunidad quiero darles a conocer una nueva herramienta denominada Soundtrap. Como ustedes ven aquí, esta es la página para trabajar con ella. Es una herramienta online, se llama Soundtrap. Bueno, dice que hacer música en línea, sí, ese es uno de los objetivos de esta herramienta, pero en la parte educativa hay una utilidad bastante interesante que de pronto hemos dejado de utilizarla o no se usa mucho el recurso de los podcasts. Con esta herramienta podemos construir recursos interesantes para nuestros estudiantes. Bueno, les voy a enseñar cómo manejar esta herramienta. Bueno, como ustedes ven aquí, para las personas que ya tienen una cuenta registrada en Google, pueden entrar con ella o con Facebook, con alguna de las redes sociales si lo tienen así, o si no aquí con otra cuenta de correo. En este caso, yo me voy a conectar con mi cuenta de Facebook. Eh, para los que de pronto quieran tenerme por ahí en Facebook, este es mi correo, ¿sí? Entonces acá yo voy a ingresar con, con mi cuenta de Facebook y aquí tenemos lo que es la parte de la interfaz de Soundtrap. Aquí, como ustedes se dan cuenta, pues él toma información personal y la tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos acá en esa primera interfaz? Tenemos, bueno, tu información. Aquí podemos entrar al estudio, que es donde vamos a hacer la composición para nuestro podcast. Bueno, aquí tenemos abajo los proyectos que uno ha realizado. Aquí yo tenía uno de prueba, ¿sí? Entonces podemos entrar directamente a nuestro estudio y aquí vamos a tener toda la interfaz con la cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces digamos, vamos a mostrarlo en español, perdón, que no se deja, y ahora sí, digamos, para que podamos tener más clara la información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí nosotros podemos añadir pistas, diferentes pistas para nuestra composición. ¿Qué podemos nosotros añadir? Una grabación de nuestras voces. Podemos utilizar alguno de los instrumentos que tiene Soundtrack, que es batería y teclado para los que saben música y saben tocar. Pueden hacer una composición aquí mismo. Podemos importar música en MP3, podemos conectar un instrumento, ¿cierto? Y podemos hacer la grabación del instrumento o un dispositivo móvil, porque ahí tenemos la información, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver cómo construimos cada una de estas. Aquí tenemos la parte de los ajustes, qué tipo de resolución. Pues en este caso lo utilizo medio para poder que no me consuma tanto espacio, ¿cierto? Y unas configuraciones de sonido que se pueden realizar. Algo interesante es algo que tenemos aquí al lado izquierdo, que podemos hacer, digamos, composiciones colaborativas, donde podemos invitar a diferentes amigos que nos ayuden con grabaciones de las voces, o por ejemplo si queremos componer una canción, entonces en un lado está el baterista, en el otro lado el del bajo, el teclado, y cada uno va haciendo su grabación y al final tenemos una composición musical interesante. Entonces aquí también podemos invitar a nuestros amigos para que nos colaboren con la grabación dentro de este proyecto. Entonces, como podemos ver, también podemos hacer, es una herramienta de uso colaborativo. ¿Cómo podemos hacer una composición? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a hacer, digamos, un podcast para la parte de física, el área de física, que se llama La historia de la gravedad. Los chicos de pronto, ¿cómo pueden conocer? Es una forma interesante, es una historia que encontré por internet, bonita, y voy a hacer, digamos, como la grabación de mi voz con la historia, bueno, parte de la historia porque la historia es un poco larga, y le voy a poner música de fondo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ponerle música de fondo, como vemos acá en añadir pista, yo lo puedo utilizar por importación, ¿cierto? Pero bueno, ustedes dirán que dónde pueden conseguir música, que no tienen instrumental. Entonces yo les recomiendo una página que se llama Jamedo, ¿cierto? Donde ustedes le dan aquí, entran a la página, buscar, ustedes pueden descargar música gratis, desde que no sea para uso comercial, ¿cierto? Entonces dice que hay más de 400.000 pistas, entonces yo le doy aquí por tipo instrumental y aquí me saca una lista bastante interesante, de las cuales yo puedo escucharlo previamente o puedo descargarlo, ¿cierto? Entonces ustedes hacen una selección previa, escuchan y pues de acuerdo a la intención de su podcast pueden seleccionar y descargar, ¿cierto?
Bueno, yo ya hice una selección previa, descargué, ya tengo una canción lista, entonces, ¿qué es la que quiero añadir aquí? Entonces, en importación, busco la ruta y aquí ya lo tengo. Digamos que es esta canción, le doy a abrir y trun, él me carga en este momento en mi composición la canción, ¿cierto? Aquí tengo mi canción. ¿Qué pasa? Ahora quiero añadir mi voz. Si es que uno puede ir poniendo como cada capa y después uno lo puede decir en qué punto inicia cada uno. Entonces voy a utilizar mi micrófono, ¿cierto? Le digo el micrófono de mi computador y voy a hacer la grabación de, de un párrafo de la historia de la gravedad. ¿Qué recursos son los que tenemos acá? Ustedes se dan cuenta, aquí dice que mudo, para que cuando usted haga una reproducción previa no suene, digamos, esta línea. Acá dice que solo, o sea, que solamente suene esa línea, ¿cierto? Y aquí le dice que estamos en modo grabación. Entonces, para poder realizar la grabación de nuestra voz, tenemos que seleccionar que estamos, es importante decir que vamos a hacer grabación de la voz, y aquí dice que pues obviamente en el momento uno no se escucha lo que se está grabando, sino al final podrá escuchar lo que ha grabado, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer la grabación, aquí con nuestro botón rojito para grabar, y empezamos nuestra voz. La historia de la gravedad. Supongo que muchos de nosotros han oído alguna vez esta historia. Newton descubrió la gravedad cuando le cayó una manzana encima. Lo que no sé es cuántos saben de que no es del todo cierto. Newton se interesó por la gravedad cuando le cayó la manzana y llegó a una conclusión increíble en esa época, pero él no descubrió la gravedad. A fin de cuentas, tan fácil es darse cuenta de que las cosas caen del suelo. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos instrumentos y tenemos el editor, que es donde realmente escuchamos nuestras voces. Bueno, cada una de las líneas. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a volver aquí. Mira que aquí quedó grabada mi voz. Entonces, si yo la quiero, digamos, poner que sea un poquito más adelante, que empiece primero la música y luego que se escuche mi voz. Y pues, vamos a tener lo siguiente. Que es más, que creo que he cometido un error. ¿Nosotros ha oído alguna vez esta historia? Aquí es del principio, ahora sí. La historia de la gravedad. Supongo que muchos de nosotros ha oído alguna vez esta historia. Newton descubrió la gravedad cuando le cayó una manzana encima. Lo que no sé es cuántos saben de que no es del todo cierto. Newton se interesó por la gravedad cuando le cayó la manzana y llegó a una conclusión increíble en esa época, pero él no descubrió la gravedad. A fin de cuentas, tan fácil es darse cuenta de que las cosas caen del suelo. Entonces, como se dieron cuenta, ahí hicimos la grabación de la voz y tenemos el sonido, ¿cierto? Entonces, si ustedes ya dicen que no quieren más sonido, pues entonces hacen la ubicación sobre la pista, clic derecho y le dicen división y simplemente ahí queda cortada la canción. Digamos que pues obviamente uno analiza a dónde quiere cortarla y pues simplemente elimina el resto. Y aquí ya tenemos la composición, lo voy a dar guardar a mi proyecto para que quede guardado y de esta forma yo pueda hacer la publicación de mi proyecto. Entonces vamos a esperar a que termine de guardar la publicación y enseguida les muestro cómo hacemos. Bueno, una vez finalizada la grabación de nuestro proyecto, lo que tenemos que hacer es cerrar el proyecto. ¿Listo? Y él nos devuelve a nuestra página principal donde habíamos visto que tenemos nuestras canciones. Entonces acá dice mis proyectos privados. Tenemos, bueno, son Canción Alba 1 y Canción Alba 2. Entonces, esta es la que acabamos de editar. Entonces, si queremos escucharla acá, lo podemos hacer. Pero entonces aquí tenemos unas opciones que nos dice que abrir el proyecto, invitar colaboradores, personas anteriores a hacer pública. Entonces tenemos que hacer público aquí. Entonces al momento de hacerlo público, vemos que aparece aquí abajo y nos aparece la opción para descargarlo, ¿cierto? Mira, entonces ya le damos descargar y me dice que la página no se ha encontrado. Bueno, no sé qué error hubo, pero es extraño. Entonces acá
le damos clic y lo podemos ya descargar. Mira que ahora sí ya me apareció. Entonces simplemente, bueno, digamos que lo voy a poner aquí en música y le digo mi podcast, ¿cierto? Y le doy guardar. Y él automáticamente lo que va a hacer es, ya me la guardó. Y de esta forma, pues ya puedo ir a buscarlo. Después vamos a buscarlo donde me quedó guardado música. Y acá tenemos nuestro podcast. Y de esta forma ya tenemos listo nuestro podcast para publicárselo a nuestros estudiantes en nuestras aulas virtuales. Espero que les haya gustado y les sirva esta herramienta. Recuerde que se llama Soundtrack para hacer nuestros podcasts para nuestros estudiantes. Gracias.